Sí, señor. Bueno, queridos Dale. amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al capitán de navío, infante de marina retirado, veterano de guerra de Malvinas, Bernardo Schweitzer. ¿Cómo estás, Bernardo? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias. Realmente es una buena ocasión esta de conocernos y poder compartir lo que yo siempre digo que es lo que me tocó vivir a mí, pero que en realidad no me pertenece a mí, sino que les pertenece a todos los argentinos, a todos los que viven interesados en la causa de Malvinas. Entonces, esta es mi ofrenda para todos ellos. Espero que les sea interesante. Seguramente así va a ser, porque tenés una linda historia que en estos minutos nos vas a ir contando, y la verdad que antes de empezar te quiero agradecer por tu tiempo y por haber aceptado desde el primer momento que te lo propuse. Así que gracias. No, de nada, al contrario. Gracias a ti. Acá estoy disponible. Bueno, y para ir empezando y ir conociéndote un poquito más, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esa vocación militar tirando a la marina. Bueno, yo nací en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Ujú. Eh, Nací ahí por un tema de mi padre. Mi padre era militar, coronel retirado de caballería. Toda mi familia es de extracción militar, mis dos abuelos, mis Ah, bien. bisabuelos, mis hermanos. El único en la Marina soy yo, o el único que decidió ingresar en la Marina. Mira, Y fue una especie de acto de rebeldía, porque en realidad ya estaba un poco agotado de escuchar siempre todas las anécdotas de la caballería del ejército y las reuniones de ellos, y yo, tal vez por mi carácter, ¿no? Soy integrante de una familia numerosa, éramos 7 hermanos, entonces, y yo un poco el del medio, pasto de psicólogos. Escuché una vez, leí por ahí un artículo que decía que los que estamos al medio de familias numerosas somos los que desarrollamos carácter por ahí más definido, más fuerte, y quizá ese carácter definido fue lo que me llevó entonces a buscar un horizonte distinto. mira. Entré en la Marina con la idea de buscar aventuras, ¿no? Entré muy chico, a los 16 años de edad. En aquella época se podía ingresar a la Escuela Naval con cuarto año secundario Ujú. aprobado. eh, y yo rendí el examen y aprobé, por suerte ingresé, y eso me valió ser uno de los más jóvenes de mi promoción. Entonces, puedo decir que arranqué la carrera desde muy temprana edad y también conocía el ambiente militar por mis padres, mis hermanos. Viví siempre en barrios militares, Entiendo, sí. cuestión que me ayudó a aceptar la disciplina, mucho más fácil tal vez Mm. que otros chicos que venían de una extracción totalmente distinta, ¿no? Y que Sí, tenían que entender el porqué de muchas cosas. A mí eso se me facilitó. Y esa fue la inspiración mía, la búsqueda de aventuras. Creo que la vocación surge después, ¿no? sí, Una vez que uno ya empieza a tener experiencias dentro de la institución y empieza a quererla por todo eso que le toca vivir, ahí sí. nace la vocación. Inició todo como una inclinación y terminó siendo una vocación. Yo soy un enamorado de la Marina y realmente creo que tuve una estrella que me guió en ese momento que tomé la decisión de ingresar, porque sabía que era algo muy distinto, a pesar de que la disciplina es parecida, pero los horizontes son muy diferentes, ¿no? Del ejército con la Marina. Te entiendo, te entiendo. Y especialmente la infantería marina, ¿qué se te dio por elegirla? Bueno, eso fue una situación de locura personal, porque cuando entré a la escuela naval, yo quería ser aviador naval, quería pilotear aviones. En aquella época estaban funcionando, estaban operando el portaaviones Independencia, el 25 de mayo, Sí, y yo estaba un poco eh, iluminado por todo lo que sabía de ellos. Me había interiorizado y hablado con amigos que sabían algo del tema, ujú, pero estando ya en la escuela naval, ya siendo cadete,
Eh, no sé, debe haber sido esa llamita interna, el ADN parecido al ejército, Sí, que dije, no, para lo mío es la infantería marina, y creo que sí, que tiene algunas aristas muy parecidas a las del ejército. Entonces, ingresé en la infantería marina sabiendo que era una exigencia grande, porque la infantería marina es muy exigente en cuanto a la disciplina y el entrenamiento, sí, pero a mí me gustan los desafíos, toda la vida me gustaron los desafíos, así que era una forma de continuar con esa idea de la aventura, pero ya trasladándola a algo más personal, ¿no? Más tratando de entender que tenía que desarrollar destrezas y habilidades en algo que yo no conocía, ¿no? Por más que uno sepa de disciplina, después hay que empezar a entender por qué es tan exigente la infantería marina, ¿no? El concepto de desembarcar en una costa hostil y saber que la única forma de salir de ahí es hacia adelante porque para atrás está el mar. exacto. No hay otra forma de avanzar y buscar lograr un objetivo que no sea hacia adelante. Así que por eso fue que elegí la infantería marina y también me felicito de Mm, esa circunstancia. Eh, a pesar de que no es que dejaron de gustarme los aviones, mm, sino que ya entendiendo que hay una forma de combatir diferente, muy diferente, yo prefiero combatir con gente, me gusta el contacto con la gente, sí, eh, pertenecer a un equipo de combate y no estar solo en una cabina del avión o con un compañero más. entiendo, Ya es otra forma, es una forma diferente de entender el combate, ¿no? entiendo, bien. ¿Y en qué año te egresaste como guardia marina? Egresé en el año 77, en diciembre del año 77, cuando llegó la Fragata Libertad Sí, al puerto de Buenos Aires, después de hacer el típico viaje de fin de curso, de fin de, sí, al terminar la escuela naval, sí, son esos 6 meses de navegación. Y al arribar a puerto, realmente prácticamente no tuvimos vacaciones. En esa época estábamos en conflicto con Chile ujú, y fue fines del 77, comienzo del 78, que después pasó lo mismo al año siguiente, en el 78. Eh, entonces apenas pusimos un pie en tierra, ahí en el puerto de Buenos Aires, sí, a mí me dieron el pase, me trasladaron al batallón de Infantería de Marina número 2, que estaba en baterías, sigue estando en baterías, pero en ese momento estaba movilizado. Ya no estaba en ese lugar, sino que estaba en Tierra del Fuego. ah, mira, Y me presenté de pase en Tierra del Fuego con el batallón. Allá nos recibieron. Un batallón muy importante, del orden de 800 personas que lo componían. Y yo fui con el cargo de jefe de sección de tiradores de Infantería Marina. Así que así fueron mis primeras armas, ¿no? Después de egresar. muy bien. Y una vez que pasa, Estuve dos sí, años, sí, no, perdón. no, Estuve sí, 2 años destinado en ese batallón. sí, Por suerte, bueno, no entramos en guerra con Chile finalmente. No sé si recuerdas exacto, que estuvo la mediación del cardenal Zamoré sí, de por medio, que por sus buenos oficios impidieron la guerra. Y entonces, después de esos 2 años, ya en el año 80, ujú, me decidí a hacer el curso de comandos anfibios. El curso de comandos anfibios es un curso de fuerzas especiales de la Infantería de Marina. Entonces me postulé, rendí examen, porque había que cumplir con una serie de requisitos de distintos tipos, requisitos, por un lado psicológicos, por otro lado médicos, por sí, otro lado también de preparación académica. También nos tomaron un examen sobre la preparación de técnicas y fui aceptado. El curso de comandos anfibios dura un año
Parte de ese año, de ese curso, es el curso de comandos en el ejército, que lo hice también, lo probé. Mi jefe de curso fue el muy conocido teniente coronel Rico, Ujú. en aquella época era mayor. Eh, Un curso fue una, bastante exigente entonces. es el curso más exigente de las Fuerzas Armadas, Ujú. incluso de Latinoamérica, arriesgaría a decirte, porque a ese curso fueron invitados varios militares de otros países Sí, y muy pocos terminaron. Iniciamos el curso 96 sí. y terminamos 22. Ah, bien. En particular de la Marina, eh, terminaron dos suboficiales y yo. Éramos tres, nada más. Normalmente el índice de egresos es bajísimo porque la Sí. exigencia es tan fuerte que, bueno, hay que estar preparado, por un lado físicamente, por otro lado psicológicamente, Ujú. y entender que el gran enemigo muchas veces está dentro de nosotros mismos, ¿no? La incapacidad de saber hasta dónde nuestra resistencia nos va a acompañar. Entiendo. Entonces, bueno, ese fue parte del curso de comandos anfibios, el curso de comando del ejército, también un curso de buceo, curso de paracaidismo y curso de reconocimiento anfibio, que el curso de reconocimiento anfibio es algo muy específico de los comandos anfibios. Sí. Es un curso que comprende el aprendizaje de todas las técnicas para obtener información de costas enemigas, de poder pasar información, esa información comunicarla Sí. adecuadamente, eh, curso de supervivencia en distintos terrenos que tienen que ver con nuestro litoral marítimo, la mayoría de ellos. Así que fue una aventura realmente muy interesante, ya te digo, con la exigencia fuerte, Ujú. pero a partir de ahí pasé a pertenecer a la élite de la infantería marina, que son los comandos anfibios, ¿no? Gente muy preparada, sumamente confiable. Eh, yo sentí automáticamente que pertenecía a una cofradía, ¿no? Mm. Digamos, era un grupo de gente que, más allá de esa preparación que todos habíamos recibido, eh, enseguida nos podíamos identificar con patrullas, con equipos de combate, y a partir de ahí eh, empezamos a tener las experiencias de desarrollar todas las técnicas de combate de tropas de comandos, como son los golpes de manos, emboscadas, este, evasión, y obtención de información. Así que empezó mucho más aventurada mi vida, mi carrera. Estuve en total de los 34 años de servicio en la Marina, 11 de esos años fueron con los comandos anfibios y el resto en otras unidades de la Infantería Marina y de la Marina, porque Ujú. me tocó también, como parte de la formación de la carrera del oficial, uno recorre distintos ámbitos, ¿no? No solamente operativos, sino que a veces administrativos, Ah, bien. logísticos, para lo cual yo no me identificaba mucho, pero Mm. bueno, me tocaba estar ahí porque tenía que aprenderlo Sí, para poder prepararme para después, en las jerarquías superiores, poder entender el sistema, ¿no? De la Marina, cómo se movía. entiendo. Eso Y fue entonces, en resumidas cuentas, desde mi egreso mm, como oficial, recorrí del orden de 20 destinos sí, y bueno, parte de ello fue mi participación justamente el 2 de abril, formando parte de la agrupación de comandos anfibios de la recuperación de las Islas Malvinas, ¿no? Que en realidad nosotros no desembarcamos el 2 de abril, desembarcamos el 1 de abril a la noche. bien. Fuimos los primeros en desembarcar para preparar digamos, el campo, el esquema Sí. del combate, y que posteriormente desembarcara el batallón 2 en su totalidad, ya te dije, con más de 800 hombres, Ujú. pero nosotros ya estábamos en tierra desde la noche anterior, ¿no? Bien. A eso quería llegar. Eh, Vamos a adelantarnos a lo que es marzo de 1982.
Bueno, entonces ahora nos adelantamos a lo que fue entonces marzo de 1982 y nos gustaría que nos cuentes vos dentro de la agrupación de comandos anfibios, cómo es que reciben la orden de la recuperación de las islas. Bueno, mira, en aquella época yo era teniente de corbeta, Sí. ya me había recibido hacía 4 años, Ujú. tenía 22 años de edad, ¿no? 22 años, miento, tenía 24 años de edad, Sí. y, y hacía una semana que me había casado. Ah, Eh, mira. estaba, me casé el 12 de marzo de ese año. Sí, Estaba de luna de miel afuera, estaba en el extranjero, en Río de Janeiro, sí, y me llaman por teléfono una noche, creo que fue la noche del, si mal no recuerdo, del día 22 de marzo. sí, Me llama mi comandante por teléfono al hotel. Yo, por supuesto, le he dicho dónde iba a estar, sí. como corresponde, y me dice, tiene que presentarse de inmediato para una operación real. Obviamente me sorprendí muchísimo, dije, bueno, por un lado, la ansiedad y la intriga, ¿no? de Sí. saber de qué se trataba, y me dice, no le puede decir absolutamente nada a su esposa. Dígale en todo caso que hay un ejercicio en el cual usted tiene que participar de cualquier manera, entonces le estamos cortando la luna de miel, véngase de inmediato al país y en cuanto consiga avión, se presenta acá en la agrupación de comandos anfibios estaba en aquella época en Mar del Plata, en la base de Sí. submarinos. Dice, preséntese en la agrupación de comandos anfibios y ahí va a recibir órdenes. O sea que no fue con rodeos. No, es decir, no, yo no sabía bien de qué se trataba. Me dijo una Sí. operación real, pero no sé, el espectro era un poco más amplio, ¿no? No era solamente Malvinas, habíamos tenido Ujú. problemas con Chile, Sí. no sé, realmente no tenía mucha idea de qué se trataba. El comandante era Entonces, el capitán Sabarot, ¿no? el capitán Sánchez Sabarots, Ah, Guillermo Andrés Sánchez Sabarots, en aquella época era capitán de corbeta de ah, Infantería Marina, también comando anfibio. Recién había tomado él el comando de la sí. unidad, este, y con quien yo me manejaba más en directo era con el jefe de operaciones, que en aquella época era el teniente de navío eh, Gustavo Lugo. Ah, Robles, Robles. ¿sí? Eh, entonces, bueno, con él fue que tuve más comunicación. Me Ujú. presenté el día 23, al día siguiente ya estaba en Mar del Plata. Sí. Mi mujer se quedó en Buenos Aires y yo viajé para allá, ella sabiendo que yo no iba a estar disponible por una cantidad de días que tampoco conocía. Entonces, cuando llego, vi una actividad intensa de todos los integrantes de la agrupación. Incluso habían llegado comandos anfibios que estaban destinados en otras unidades para completar la orgánica. La agrupación de comandos anfibios es una unidad, eh, si se diría, chica comparada con lo que es un batallón. Sí. Nosotros normalmente somos del orden de 50 a 80 hombres, Ah, mira. eh, más tirando 50 que 80. Y en aquella oportunidad, bueno, éramos casi 100, ¿no? Los que estábamos moviéndonos. Yo estaba a cargo de una sección de comandos anfibios, ya tenía un año de experiencia, o sea, en el Ujú. 81 yo estuve destinado ahí, trabajando con los comandos anfibios, o sea que ya conocía gente, y en el 82, en mi segundo año, me tocó esta ocasión, esta circunstancia. Entonces, llego y me ordenan, me dicen, bueno, me tuve que sumar a lo que ya estaba iniciado, porque yo llegué un poco retrasado, 2 días tarde, con Sí. esto del la luna de miel y demás. Y entonces tuve que preparar a mi fracción, que eran 20 hombres, 20 comandos anfibios. No nos dieron mucha precisión de lo que teníamos que llevar, nos dijeron que era una operación anfibia, Ujú. entonces había que llevar botes, kayaks, armamentos de diferentes tipos.
La agrupación está muy bien provista de armas. ¿Qué tipo Eh, de armamento generalmente utilizan ustedes? bueno, depende, el armamento lo define el tipo de misión que Ah, vamos a cumplir. Entonces es bastante variado. A veces desde pistolas con silenciador ujú. hasta pistolas ametralladoras, fusiles de alta precisión, morteros de pequeño calibre, pistolas ametralladoras pesadas, no sé. Bastante amplio. Entonces, es bastante amplio. Ujú. Y lo curioso fue que nos llegó nuevo un cargamento de armas, que eran todas pistolas ametralladoras Sterling, Ah, irónicamente inglesas, británica, sí. todas con silenciador. Entonces, ahí entendimos que iba a ser una operación bien de comandos, encubierta. Ujú. El tema de usar silenciador o no es algo que distingue la operación, ¿no? Obviamente trataríamos de no identificar nuestra posición cuando tiráramos. Sí. Entonces, eso y el tema de la preparación de todo lo que era el equipamiento anfibio, ¿no? Motores fuera de borda, botes, kayaks. No llevábamos paracaídas, Ah, cuestión que también nos llamó la atención, porque todos los comandos anfibios somos paracaidistas. O sea que entendíamos que la infiltración iba a ser por agua y no sabíamos cuál era la exfiltración, ¿no? La forma de evacuarnos. exacto. Eh, o sea, sin tener una orden de operaciones concreta, lo que sí rigió en ese momento fue una orden preparatoria, ¿no? De todo el material y de la gente. Estuvimos 2 días en esas tareas muy intensas, Sí, nadie salía de la base, nos ordenaron, nos acuartelaron a sí. nosotros y a los buzos tácticos, que eran, siempre dijimos, son nuestros primos, ¿no? Es una agrupación de también fuerzas con adiestramiento especial, pero ellos no son infantes de marina. Esa es la gran diferencia entre el buzo táctico y el comando anfibio. El comando anfibio somos todos infantes de marina, Sí, salvando los casos de médicos o enfermeros que también se nos agregan y que hacen el curso de comandos, sí. pero los buzos tácticos son de la Marina. Tengo que nombrarlos porque en definitiva después ellos van a participar con nosotros de la operación. ¿Y ellos tenían Entonces, la base también en Mar del Plata? está exactamente, Ah, nos separaban 200 metros, ¿no? bien. Digamos, de la sede de las instalaciones, de ellos, de las nuestras. Así que sí, Se sabíamos conocían perfectamente quiénes totalmente. eran, nos conocíamos, nos cruzábamos, a veces hacíamos ejercicios juntos, Ah, mira. pero existía, y creo que todavía existe una sana rivalidad, ¿no? Una competencia, así como dicen, Sí. a veces algunos creen entre el ejército y la marina, Ujú. o entre tal y cual tropa especial. Entre nosotros también había cierta rivalidad sana, porque en definitiva lo que nosotros siempre buscábamos era ser mejores en las técnicas que eran comunes, ¿no? Por ejemplo, paracaidismo. Sí. Por ejemplo, algo de buceo también. Nosotros también somos buzos, Ujú. pero ellos hacen un buceo especial. Pero bueno, en definitiva, todo esto lleva a comentarte que también por el lado de ellos había mucha actividad. Al cabo de esos 2 días de preparación intensa, llegan una noche, la noche del 24, creo, si mal no recuerdo, Sí. llegan a la base varios buses de esos de doble camello, se llamaban, de esos de larga distancia, Ujú. y, y a todos nos embarcaron en esos micros. Toda la carga de armas, munición, granadas, todo el armamento iba en unos camiones de la Marina, Sí. en una columna, y todos salimos para Puerto Belgrano. La base en Mar del Plata está a unas 6 horas de viaje por tierra a Puerto Belgrano. Así que llegamos al día siguiente, sería el día 25, a Puerto Belgrano y directamente nos desembarcaron enfrente de la fragata Santísima Trinidad que estaba amarrada a muelle. La fragata Santísima Trinidad era una fragata misilística nueva, hacía solo 2, 3 años que estaba operativa. Eh, este,
flamante en sus servicios y demás. Y ahí, pero no era un buque, no es un buque preparado para recibir tropas. Ah, No mira. es un buque de embarco de tropas. Sin embargo, bueno, nosotros, los comandos anfibios, que en ese momento ya estábamos, teníamos un agregado de buzos tácticos, en total éramos 86 comandos anfibios y 8 buzos tácticos, eh, embarcamos todos ahí. Entonces hicieron un esfuerzo, la gente de la tripulación de la fragata, y nos ubicaron en lo que son, era el hangar del helicóptero. Obviamente redujeron el helicóptero, en vez de llevar los dos, llevaron uno solo. Bueno, buscaron espacios por todos lados, a los oficiales nos agruparon en camarotes de oficiales, también bastante apretados, pero bueno, íbamos a la guerra, no se Exacto. podía pretender un buque de placer, ¿no? Entonces, todavía no sabíamos oficialmente de qué se trataba, este, todos con una ansiedad tremenda de, de- de saber, de conocer el destino de todo esto. Y ahí sí, ahí más o menos, Finalmente, ¿qué pensaban ustedes? ¿Qué era lo que más hablaba? había varias conjeturas. Una de ellas era tema con Chile, Ujú. porque el año anterior, justamente después del conflicto que casi entramos en guerra, empezó a hablarse de las tres islas, de la Picton, la Nueva y la Lennox, Sí. sobre el canal de Beagle, que estaban en conflicto. Entonces pensamos que podía ser que fuéramos para ese lado, pero en definitiva sabíamos que íbamos hacia el sur, Ujú. ¿no? Porque la flota con Brasil no era el problema, seguramente. Entonces, finalmente nos instalamos. Al día siguiente salió la flota, no solamente la fragata fue parte de la flota, eran del orden de 8 o 9 buques, no recuerdo la cantidad total, la tengo por ahí, Sí. en varias de las publicaciones que surgieron después, Ujú. incluso hasta el submarino Santa Fe y el San Luis salieron a navegar. En definitiva, toda la flota que iba a participar en esa operación salió el día 26 de puerto. Empezó la navegación y ya estando navegando, el primer día de esa navegación, a la tarde, después del mediodía, eh, eh, nos enteramos que en el buque Cabo San Antonio, que es un buque de desembarco, en el cual estaba embarcado todo el batallón 2, también estaba el comando de la Fuerza de Desembarco. Estaba el almirante Carlos Alberto Busser, infante de Marina, quien había sido designado comandante de la Fuerza de Desembarco. Y él, desde su posición, transmitió un mensaje a todos los que estábamos embarcados en la flota. Ujú. Lo recibimos obviamente por los altoparlantes en este caso, de la fragata Santísima Trinidad. Se presentó él diciendo que era designado comandante de Fuerza de Desembarco y que íbamos con la misión de recuperar las Islas Malvinas. En el momento en que dijo eso, bueno, fue una algarabía, gritos y expresiones así de alegría, Sí. todos entendiendo que nos había tocado en suerte participar en algo histórico, que íbamos a dejar huella, ¿no? En la historia de nuestro país, pero el pero es que todavía no se habían impartido las órdenes, los planes de operaciones, de cómo se iba a ejecutar la operación. A partir de ahí, fueron 2 días, casi 3 días, estoy hablando de 25, 26, 27, 28, no, perdón, 26, 27, 28 y 29 días de intenso planeamiento en todos los niveles, desde los niveles más altos, digamos, el comandante de la agrupación de comandos fríos, en este caso, hasta nosotros, los jefes de secciones. Sí. La agrupación, los efectivos se reorganizó, se rompieron las estructuras de las fracciones y se adecuaron a la misión que íbamos a cumplir. Sí. En vez de llamarse secciones, eran patrullas. Ahí nos enteramos que estaba también con nosotros el capitán Giachino, que él no estaba destinado con los comandos anfibios, él
era comando anfibio, pero estaba destinado en un batallón de infantería marina, y había sido convocado para reforzar la agrupación de comandos anfibios, ¿no? Creo que era el jefe de operaciones del batallón Él uno, era, sí. él era el segundo Ah, comandante del batallón segundo, 1. segundo, Sí, segundo. segundo comandante del batallón 1. ¿Vos ya lo conocías Entonces, con anterioridad? sí, yo lo conocía porque él fue, cuando yo hice el curso, en el Sí. año 80, él era segundo comandante de los comandos anfibios. Ah, mira. Y después, bueno, se fue, no sé, en el 81, no sé dónde estuvo, pero en Sí. el 82 finalmente estaba en el batallón 1 y ya como te dije, lo convocaron para que integrara las filas de los comandos anfibios. Ujú. Y ahí, bueno, se impartieron las órdenes. Ahí nos enteramos que íbamos a tomar, teóricamente por sorpresa, lo digo así, por sorpresa, en ese momento lo suponíamos que iba a ser así. Sí. La sorpresa es un factor fundamental en las operaciones de comandos, Ujú. porque obviamente se entiende que llegamos infiltrados de forma subrepticia, no tienen que poder localizarnos, no tienen que estar esperándonos, al perder ese factor sorpresa, el combate se convierte en un combate de tropas convencionales, donde hay dos frentes, y en Sí. realidad es difícil que podamos infiltrarnos, ¿no? Si saben dónde estamos Ujú. y quiénes somos. Pero bueno, con esa premisa se desarrollaron las órdenes de operaciones. Eh, la agrupación y con el agregado de los buzos tácticos se iba a reorganizar en dos patrullas. Una patrulla grande, que diría que era el 80% de los efectivos. Como te dije antes, 86 comandos anfibios más 8 buzos tácticos. Estamos hablando de 96, no, 94 hombres. El 80% iba a ir en una patrulla grande, íbamos a atacar el cuartel de los Royal Marines por la noche del 1 de abril. La idea era tomarlos por sorpresa mientras dormían, ¿no? Y la otra patrulla, bueno, esta primera patrulla iba a ser comandada, iba a estar a cargo el capitán Sánchez Avarots, el comandante de la agrupación de comando. Bien. La otra patrulla, cuyo jefe o comandante iba a ser el capitán Giachino, Sí. iba a ir a la casa del gobernador con la misión de tomar prisionero al gobernador, digamos, capturarlo, Ujú. y una vez capturado, forzarlo a que él ordenara la dimisión, o sea, la rendición de las tropas inglesas, y así facilitar el desembarco del batallón 2. ¿No? Bien. En realidad esto que te dije fue la última orden de operaciones, porque inicialmente hubo otra distinta que tuvo que modificarse, en Sí. la cual iban a participar una fracción del Regimiento de Infantería 25, el jefe era el teniente coronel Seinleldín, con una sección, con el orden de 30 hombres, y con helicópteros, ellos iban a ser los que iban a tomar la casa del gobernador. Pero resulta que el helicóptero se dañó, finalmente no se iban a poder usar el tema con helicópteros, así que había que hacer un desembarco y los que estábamos más entrenados para eso, bueno, estábamos usando los comandos anfibios, Sí. entonces cambió la misión, ¿no? Ese aspecto de la misión. Y el teniente coronel Lenin finalmente desembarcó formando parte del batallón 2. Les asignaron un vehículo anfibio y entonces mantuvieron su orgánica, así Ujú. como una fracción menor, pero a cargo del teniente coronel. Bien. Y estaba también el subteniente Reyes en ese momento. Después, actualmente ya es un general retirado del ejército, ¿no? Roberto Reyes. Que después, a la larga, también hizo el curso de comandos. Yo terminé siendo instructor de él. Ah, mire. Entonces, bueno, nuestra misión, como te dije, desembarcar el 1 de abril a la noche, empleando estos medios anfibios. Nos iba a dejar la fragata Santísima Trinidad a unas 4 millas de la costa, eh, y desde una posición donde por la oscuridad de la noche no la pudieran identificar desde la costa de los ingleses. Y desde ahí íbamos a lanzar 22 botes de goma y un kayak.
En realidad teníamos dos kayaks, pero resulta que así como se rompió el helicóptero, también se rompió un kayak en la navegación. Tuvimos una tormenta fuerte con eh, olas que invadían la cubierta. El kayak estaba eh, estivado, estaba atado en la cubierta Sí. y se terminó rompiendo, uno de ellos. Ujú. Así que terminamos con uno. Durante el planeamiento me llama el comandante en una de las circunstancias así de intercambio de información Sí. y me informa, me comunica que yo iba a estar a cargo de la avanzada de los comandos anfibios, que tenía que seleccionar una playa de desembarco y que tenía que, con un grupo de 11 hombres, más yo éramos 12, desembarcar en dos botes y el kayak, antes que todos los comandos anfibios para asegurar la playa. O sea, asegurarnos de que estuviese libre de los ingleses, ¿no? Entonces, hice un trabajo de inteligencia, planeamiento sobre unas cartas náuticas que teníamos de Sí. las islas, más información de unas fotos que nos habían llegado gracias a un capitán del Servicio de Inteligencia Naval que había estado en las Malvinas unos 3, 4 meses antes, Ah, mira. sacando fotos. Algunas fotos nos fueron muy útiles, las fotos sobre el cuartel de los Royal Marines, la foto de la casa del gobernador, Sí. este, pero tenía muy pocas de la costa. Con esa información, entonces, seleccioné dos playas, una principal y una alternativa, porque siempre hay que tener el plan B, como que Exacto. dicen, ¿no? Sí. En caso de que algo suceda y que no podamos llegar a la playa principal, ¿a dónde íbamos a ir, en definitiva? Y con esa información, más la orden del comandante, yo armé mi propia orden de operaciones, seleccioné la gente que iba a participar conmigo, gente que yo ya conocía del año anterior y del curso de comandos, Sí. con quienes yo tenía una total confianza y afinidad. Eh, Puedo decir que hay más que la relación de disciplina entre superior y subalterno, que obviamente existe, Ujú. se crean muchas amistades, ¿no? Por la intensidad de lo que se vive dentro de las organizaciones. Pero bueno, ¿Eran así fue todas, entonces que, el resto que eran perdón, suboficiales, el resto de la patrulla? eran todos suboficiales Ah, y yo era el jefe de ellos, el teniente de corbeta. y Eh, an- antes que el resto de sigas, los oficiales, te hago sí, una dime, dime. preguntita antes que se me vaya. Esas dos playas que vos Sí. seleccionaste, ¿en dónde estaban ubicadas? Estaban al sur de Puerto Argentino. Ah, En esa época todavía no se llamaba Puerto Argentino, se seguía llamando Puerto Stanley. Stanley, ¿no? Puerto Ujú. Stanley. Pero bueno, estaban al sur, había una entrada, una especie de un canal que se Ujú. llama Mullet Creek, Sí. que se encuentra a unos, ¿qué te diría?, entre 8 kilómetros hacia el sur del pueblo, pero no estaba a la vista el pueblo desde la costa porque había unas lomadas, o sea, el relieve del terreno interior nos impedía ver Puerto Argentino. Eh, entonces, elegí una playa que me pareció, por lo que pude estudiar de la carta, adecuada, porque no había rocas, no había obstáculos que nos impidieran llegar con los botes y el gradiente era adecuado, también playa de arena, algo cómodo. Bien. Este, y bueno, esa fue la primera. Y la segunda, perdón, y la característica de esta playa principal era que nos dejaba un poquito más cerca, no teníamos que caminar tanto para llegar al cuartel de Royal Marine, nos ahorrábamos unos 2 kilómetros. Ah, bien. Y la otra playa estaba un poquito más alejada, pero era la más próxima a la anterior, que tenía características buenas, unos, te estoy hablando de unos 300 metros de frente, Ujú. de arena, a donde se podía llegar a albergar a la totalidad de los botes, ¿no? A medida que iban llegando. Ah, bien. Entonces, con todo esto, decidí desembarcar yo en el kayak, junto con un kayak biplaza
todavía existen, son muy buenos, creo que son los mejores que hay en el mercado, por lo menos militar, marca Kepler, alemanes, que tienen la característica de que se desarman completamente, son especiales como para ser lanzados desde un submarino, que pasa por una escotilla, ¿no? Tienen la parte interior, que es un esqueleto de madera terciada, Sí, de unos hasta 4 metros, te diría, de eslora, sí. y una manga de 1,5 metros, nada más. Ujú. A ver, no, menos, casi 1 metro de manga, Sí, para 2 personas. Son biplaza. Fuera del esqueleto, así que te dije, un esqueleto de madera terciada, todo eso lo recubría una funda de tela engomada, impermeable, obviamente, no pasaba nada de agua hacia adentro. ajá, Ideal para hacer, ya te digo, se desarmaba completamente, pasaba por escotillas de submarino y se podía armar en la superficie, en la cubierta de submarino, que también es de dimensiones muy limitadas, ¿no? ujú, Nosotros no estábamos en el submarino, estábamos en Fragata Santísima Trinidad, así que fue mucho más fácil todo el tema de este proceso de armado. sí, El día, después de todo esto, con las complicaciones de la tormenta que te dije, que duró 2 días y que fue fuerte, que a la mayoría de nosotros nos impidió, ni siquiera no queríamos ni comer, imagínate, no podíamos salir a cubierta, era todo muy tabicado. sí, Eh, en un momento, el último día, ya el 1 de abril, al mediodía, nos permitieron salir, todavía no estaba la fragata posicionada en el lugar donde nos iba a lanzar, estaba navegando más alejada, entendiendo que estábamos en un lugar seguro, nos dejaron salir a cubierta, tomar un poco de aire, ya para recuperar fuerza, ¿no? Después de la tormenta, debilitados por no haber comido esos días. sí. No porque no había comida sobraba, pero Ujú. no había Sí, ganas. no El había estómago lo ganas. teníamos dado vuelta, ¿no? Sí, Pero bueno, entonces salgo, yo tenía, y la anécdota es esta, yo tenía una radio chiquita, una radio transistores, sí. de esas que en aquella época se llamaban Espica, Ujú. y logré sintonizar Radio Colonia de Uruguay. Uruguayo, sí. Y desde Uruguay, eh, me acuerdo que escuché, así con el pánico que a medida que iba escuchando se me abrían los ojos, decía en la noticia que la flota argentina ya se encontraba apostada frente a las Islas Malvinas, lista a desembarcar sus tropas. Así, tal cual. Yo dije, caray. Entonces, entendí sin ninguna duda que habíamos perdido la sorpresa. Totalmente. Este, y no había tiempo para hacer grandes cambios en los planes. Los planes ya habían sido dados y íbamos a desembarcar de ahí a 4 horas, Ujú. 5 horas. Entonces me encomendé a Dios, les dije a mi gente, miren, nos están esperando. Entonces, lo que no saben, lo que ellos no saben es, Son- hemos perdido digamos, eh, la sorpresa estratégica, ujú. la perdimos, pero no la táctica. No saben dónde vamos, en qué playa vamos a desembarcar. Que sí, sí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de los ruidos, las luces. Bueno, ya todo es muy básico, ¿no? Esa instrucción para los comandos, Sí. de cómo moverse y cómo actuar en esas circunstancias, pero valía muchísimo la aclaración para decirle cuidado porque nos están esperando, ¿no? Sí, obvio. No los vamos a agarrar dormidos, no los vamos a agarrar en sus camas, Ujú. van a estar atentos. Y a partir de ahí la gran incertidumbre es hasta qué punto ellos iban a defender su plaza. ¿Qué sabíamos en ese momento? Sabíamos que la dotación de los Royal Marines, la rutinaria, es de 40 hombres, era de 40 hombres, pero en ese momento la suerte no nos jugaba a favor. Habían llegado ya los refuerzos de ellos, para el relevo de ellos, que eran 40 hombres más, los ya eran 80. Y aparte, por inteligencia, sabíamos que ellos tenían entrenada y tenían armada una reserva de Kelpers con entrenamiento militar que eran del orden de 40 a 50 hombres más. O sea que nos íbamos a encontrar, nosotros 86, 96, con del orden de 120 hombres del otro lado, y tampoco sabíamos dónde iban a estar, ¿no? Entonces,
Hubo una parte de la misión que nos llamó muchísimo la atención. Nos ordenaban, dentro de todo lo posible y con el máximo de esfuerzo, de no herir a ningún inglés. No matar, no herir a ningún inglés. Decirle eso a un comando es como decirle que lo invitan a una fiesta de cumpleaños y no le van a dar torta, ¿no? Exacto. Sí. Digamos, era algo muy, muy extraño. A nosotros nos entrenan sobre distintas artes de cómo combatir y cómo eliminar al enemigo. Pero en este caso era, vayan y traten, metan los presos, ¿no? Y encima, hasta esto se sumaba de que sí, íbamos con armamento, íbamos con munición de guerra, pero también nos habían dado esposas, como a los policías. Mirá vos, no tenía ese Entonces, detalle. sí, todos teníamos esposas. Yo nunca había usado las esposas. Conmigo sí la habían usado, Sí, porque es parte cuando hacemos el campo de prisioneros, sí, se entiende que te que te meten posen. prisioneros, ¿no? Sí. Pero yo nunca había posado a nadie, y no me sentía muy cómodo con esa idea. Y también nos habían ordenado que preparáramos lingas, ¿no? Cuerditas, como para atarlos, maniatarlos Ujú. a los ingleses. Muy difícil era no nos hacíamos a la idea de que sabíamos que era el Royal Marines Sí. y que por ser Royal Marines y por tener toda la experiencia que tienen, de haber participado en operaciones también en otros lados del mundo, Ujú. no eran tropas tan dóciles, ¿no? Como para que se entregaran en la primera de cambio. Entiendo. Íbamos a encontrar resistencia seguramente, y a partir de ahí se nos abría la gran incertidumbre, a ver qué tipo de resistencia, si teníamos que tolerar que nos hiriesen, teníamos que cómo íbamos a responder ante la agresión de ellos, ¿no? Ujú. Obviamente nosotros éramos los invasores, pero ellos tenían que defender su plaza, no se iban a Obviamente. entregar así nomás. Bueno, esa incertidumbre era la gran preocupación de todos. Lo hablábamos y no teníamos respuesta, y la única respuesta que surgió después de varios intentos de encontrar una lógica es: veremos y tenemos que actuar de la mejor manera de acuerdo a lo que veamos, ¿no? Hay un viejo dicho militar que dice: en la guerra se hace lo que se puede con lo que se sabe. Exacto. Y es así. O sea, uno no puede inventar nada. Sí pueden surgir ideas innovadoras, pero en realidad el tema de hacer lo que se puede es una gran limitante, ¿no? Lo limitante está del otro lado, del lado enemigo. A ver, Claro, ¿qué nos permiten hacer? exacto. ¿No? Pero bueno, entonces, así con todo eso, desembarcamos. Este, Todo marchó muy bien hasta que, y acá viene otra anécdota, cuando yo estoy a punto de desembarcar, íbamos a ir con los dos botes, con Sí. los 11 hombres, como te dije, más yo, éramos 12, en dos botes, y íbamos a llevar la rastra al kayak hasta la línea previa a la rompiente, y entonces ya ahí yo me iba a pasar al kayak con Carlos Eduardo Sequeira, que era un cabo principal, Bien. amigo mío, que yo elegí para que me acompañara, ¿no? En el desembarco de los dos solos primeros. Por ahí es una Entonces, pregunta obvia, pero todo esto me imagino que todo oscuras. sí, Ah, el desembarco empezó a las 9 de la noche. sí. Yo tenía que estar 10:30 ya en la playa, Ah, ya con la playa reconocida y listo a recibir a los 20 botes restantes, todos los comandos anfibios con los buzos tácticos. Entonces, a las 9 iniciamos, digamos, el transbordo a los dos botes con el kayak. sí. Pero justo cuando estaba por bajar, viene corriendo un compañero de promoción mío, eh, Piñeiro de apellido, Sí. Adrián, y que estaba como tripulante de la fragata. Ah, O sea, mira. no era infante marina, era naval, Ujú. estaba ahí. Y me dice: me envían del puente para avisarte que no estamos fondeados donde habíamos quedado, donde habíamos coordinado. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos fondeados? Dice: "Pero no tengo acá el Phi y el Omega, lo único que te puedo decir es, mira para allá, ¿ves aquellas luces rojas? Bueno, ese es el aeropuerto de Puerto Stanley". Dije: no me sirve esa referencia, porque yo de ahí ya había sacado todo un planeamiento de rumbos
y Exacto. distancias para ir navegando a la playa que yo había seleccionado. Realmente me entró una desesperación al punto de que en ese nivel de desesperación uno pasa de golpe a la resignación. Es decir, yo no puedo hacer nada. O sea, tengo que desembarcar así como estoy y voy a tratar de ver más o menos, de apuntarle con lo que yo me imaginé si hubiese sido la posición original, ¿no? A todo esto se sumó otra desesperación más, que cuando nos estábamos equipando ya para bajar, Sí. le digo, bueno, ¿tienen todos ya los visores nocturnos? No me dieron el mío, le digo a la gente mía. No, señor, no, nadie tiene visores nocturnos. ¿Cómo no? Habíamos recibido visores nocturnos nuevos también, Litton, Sí. ingleses, en Mar del Plata, antes de viajar. No, 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 es que se olvidaron los visores en Puerto Belgrano. No te lo puedo creer. Entonces, en ese momento, yo creo que Dios, a pesar de todo esto, no me abandonaba. Pasa cerca mío, ya me viene a despedirse otro compañero de promoción, Pablo Lubet, que era helicópterista, el piloto del helicóptero, el único que estaba en el barco, y le digo, mira lo que pasa, y me dice, mira, te doy el mío. Él tenía, en el helicóptero tenía un visor Son nocturno nocturnos. que usaba como piloto. Me dice, yo no voy a volar, no, la misión se anuló, así que te lo doy, usalo vos, que es mucho más importante lo tuyo que me lo quede yo. Me parece Ese fue el único visor que tuvimos. que Dios es comando anfibio, me parece. ¿Eh? Pero el comando anfibio seguramente de hace 1000 años. Sí. Yo, la desesperación que tenía en ese momento, ya te digo, llegó al punto ese de la resignación, de decir, bueno, Sí. de cualquier manera algo va a pasar, vamos a desembarcar y algo va a suceder. Y estamos entrenados para ir resolviendo sobre la marcha. Digamos que uno aprende rápidamente que los planes nunca se cumplen. De verdad. Los planes nunca se cumplen, tal como originalmente Se planifican. se armaron, ¿no? O se Sí. diseñaron. Los planes permanentemente reciben modificaciones, cambios, la calidad del profesional está en poder ir adaptándose a esos cambios o ir rediseñando el plan para cumplir con la misión. Porque la misión sí que no cambia, la misión nunca cambia, el plan puede cambiar, Sí. ¿no? Entonces, en definitiva, pasó eso. Me largué con mi gente y dijimos, Dios quiera, que Dios nos acompañe. Teníamos que estar, como te dije, a las 9, hicimos el trabajo, teníamos que estar a las 10:30 ya en la playa. Tuvimos una navegación, en realidad el barco estaba al doble de la distancia, estaba cerca de las 8 millas de la costa. Con toda lógica, después me enteré que tuvieron que hacer eso porque entendieron que había una posibilidad de que hubiese radares en Puerto Stanley, y que tomara la flota. Bueno, o sea, buscaron estar lo más alejado posible Sí. por el bien de todos y para el detrimento mío, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hicimos esa navegación. A lo largo de esa navegación, a la noche, nos dimos cuenta que se nos enredaban en la hélice de los motores unas algas que se llaman cachillullos. Sí. Son las algas que parecen unas cintas que salen desde el fondo, llegan a tener 4, 5, hasta 10 metros, Ah, y que cuando llegan a superficie quedan ahí flotando, y cuando uno pasa con el motor fuera de borda, la hélice agarra. se atora, Sí. queda atorada con eso. Entonces, cada vez que nos pasaba eso, tenemos que parar, tenemos que levantar el motor fuera de borda, cortar con un cuchillo las algas y nos liberábamos y podíamos avanzar. Y así lo hemos hecho como 10 veces. Yo de golpe me fijo en mi reloj y ya eran las 10:30, yo todavía no había llegado a la playa, no había llegado. Entonces, la única buena noticia fue que ya se veía una línea de rompientes, la tenía, porque veía una línea blanca, era de noche. Había empezado a salir la luna justamente del lado de la isla, o sea que nos daba de frente la luna, una luna llena, hermosa, Mira. era un farol, lamentablemente para nosotros, porque Sí. pasamos a estar en la vidriera, siendo de noche. Pero bueno, tomo la decisión de pasarme al kayak con Carlos Sequeira y empezamos a remar. Le dejé los dos botes ahí esperando, le dije, le voy a hacer señales con la linterna Ujú. para que se aproximen cuando yo vea que no hay, que está libre de ingleses. Sí. Y nos pasamos al kayak. Y cuando iba en el kayak, yo iba adelante,
biplaza, como te dije, va uno adelante y otro detrás. Ujú. Me coloco el visor nocturno y tenía del frente la luna, estaba totalmente encandilado, no podía usar el visor, No podías no lo ver. podía usar. Porque lo que hace el visor funciona de dos maneras, forma pasiva y activa. Activa cuando emite infrarrojo. Ujú. Pasiva es digamos, es un amplificador de luz residual, Residual, ¿no? sí. Y eso me encandilaba, me lo tuve que sacar. Entonces dije, lo único que veía yo era un relieve negro, que era la parte de terreno interior, las lomadas que estaban detrás de la playa. Eh, y así fuimos remando hasta que de golpe veo una bengala que sale de la costa, cerca de donde, a la dirección que nosotros íbamos, una bengala, a la noche, salida tirada desde la playa, desde la costa. Ahí entendí, nos vieron. Estos nos vieron. Y a partir de ahora, digo, yo soy hombre muerto, Sí, porque nos van a tirar. Es como tirarle un tiro al pato, ¿no? exacto, sí. Ven la silueta nuestra y ya está. Eh, nos agachamos hacia adelante con Sequeira. El kayak iba flotando, pero tratamos de ofrecer el mínimo de silueta. Nos tiramos hacia adelante y nos quedamos esperando a ver qué pasaba, tratando de mantenernos bien dirigidos hacia la costa y Ujú. no de costado para ofrecer menos perfil, Sí. y no pasó nada. Lo único que pasó fue un vehículo que pasó por un camino que iba paralelo a la costa, pero no se detuvo, entonces entendimos que no nos habían visto. Así llegamos a la playa, llegué a la playa, la reconocimos, no había gente, llamé a los dos botes, instalé una seguridad semicircular en la costa y así después esperamos a los otros 20 botes restantes. ¿Estabas muy En lejos de realidad, la playa original? bueno, ahí está la duda. Ah, En realidad yo ni siquiera fui a la alternativa. Fui a la primera playa que encontré sí. y que sin el visor nocturno yo pude entender que había arena. Y tuve suerte, había arena, no había piedras, porque había muchas piedras en esa zona de la costa. Sí. Y era una costa más chiquita, una playa de unos 200 metros. Pero bueno, yo dije, acá estamos y que vengan acá. Por lo Sí. menos acá no hay ingleses. Entonces llamé a los 20 botes restantes y uno de los primeros que llega en el bote fue el capitán Giachino, que Perdón, apenas él cuando desembarca, decís llamé, ¿era por radio? no, Ah, nunca pudimos, no se pueden usar las radios porque no se pueden detectar. ah, Era muy todo por bien. linterna, eran códigos Ah, de señales mirá, por linterna. A la linterna se le coloca un reductor de luz sí. y solo un puntito, y puede ser verde o rojo, depende de la emergencia. ¿No? Si era rojo, no había que ir. Si era verde, vengan, está Ah, todo bien, libre. perfecto. Llegan los botes, y como te dije, llega el capitán Giachino, en uno de los primeros, el segundo o tercero que llegaba, y Sí. yo me lo acerco rápido y le digo, señor, esta no es la playa. Entonces me dice, quédate tranquilo, porque antes de desembarcar todos los botes, desde el radar del barco, del buque, vimos que estamos a 1 kilómetro nada más de la playa alternativa. Ah, mira. O sea que yo me quedé tranquilo, me relajé porque que saben bien dónde estamos. Mi responsabilidad a partir de ahí ya no era hacer la marcha, no era navegante en tierra, iba Ujú. a ser otro oficial, Sí. el teniente Arias. Entonces yo le pasé el blisón nocturno a Arias y le dije, hasta acá llegaron bien, Trabajo tuyo. gracias a la suerte mía. Ahora te deseo la misma suerte para que nos lleves a donde tenemos que ir, ¿no? Salimos encolumnados. La marcha nocturna, la marcha táctica es muy lenta, Ujú. se hace en aproximadamente 1 kilómetro, normalmente en 1 hora, o a veces 1 hora y media. Ujú. A todo esto se sumaba la dificultad de la turba, que es un terreno muy pantanoso, nos hundíamos, mucho barro. Pero bueno, lo bueno era que no nos habían detectado y que podíamos avanzar. Eh, Nosotros teníamos que estar 4:30 de la mañana listos a tomar el cuartel de los Royal Marines, por un lado, y al mismo tiempo, simultáneamente, la patrulla del capitán Giachino iba a atacar la casa del gobernador. Tenía que infiltrarse y tomarlo prisionero. ¿Y esto a qué hora estaban ustedes más o menos ahora? Nosotros llegamos en total a las 11, habremos salido media hora después de lo que habíamos planificado. Ah,
pero el haber llegado poco tarde nos introducía la ansiedad de si tenemos que recuperar tiempo, ¿no? Porque, encima no estábamos tan cerca como en la playa principal, era esta una playa nueva, rara, Ujú. y tuvieron que hacer nuevos cálculos de navegación, este, ya apoyándonos en las alturas, y había algunos alambrados que había que cruzar. Bueno, el navegante, ya como te dije, el teniente Arias fue identificando todas esas cosas. Por Sí, suerte hicimos una buena navegación y llegamos a horario a ocupar las posiciones de partida para el ataque. Por un lado nosotros en el cuartel de los Royal Marines y la patrulla de Capitán Chino en la casa del gobernador. Llegamos, el comandante a las 4:30 ordenó, había cambiado también la estructura, la orgánica de la agrupación, mi fracción se había desarmado y habían formado otras fracciones que a mí me tocó una sección, una patrulla distinta, sí. que íbamos a atacar el cuartel de Manín desde un flanco, desde otro flanco otra patrulla y otras dos desde el costado, prácticamente rodeados. Ujú. Íbamos a rodearlos a las instalaciones del cuartel. A las 4:30, recién ahí, el comandante abre la comunicación, ya diciendo, no, no hay problema que nos localicen, sabe, es mejor tienen que enterarse que estamos acá, y nos ordena avanzar a las patrullas sobre la instalación del cuartel, Sí, y obviamente no encontramos a nadie, no mirá. había nadie, estaba vacío. A mí me tocó, igual recorrimos todas las instalaciones para ver que no haya quedado uno por ahí Escondido. escondido o lo que fuera. Ujú. Me tocó entrar primero a la casa, a la oficina del comandante de los Royal Ujú. Marines. Tomé la boina, ese fue mi único botín de guerra. Mirá. Tomé la boina que la había dejado arriba de su escritorio, me la guardé, la tengo en mi casa. O sea que salió apurado. Supongo que sí. No, lo que pasa es que a la noche, nosotros incluso tampoco estábamos usando la boina, Ujú. nos pusimos los gorritos de lana, hacía mucho Sí. frío, Ah, andamos con gorros de lana, y ellos también. Nosotros negros y ellos verdes. Después se colocaron la boina. ah, Cuando salen las fotos, ellos con la sí. boina porque la tenían en el bolsillo, Ah, ¿no? mira. Entonces, bueno, así fue la historia en el cuartel de Royal Marine. Mientras tanto, también habían iniciado el avance sobre la casa del gobernador, el capitán Giachino con su gente, que eran en total 12 hombres también. Eh, Y ellos no tuvieron la misma suerte que nosotros. Encontraron una resistencia fortísima. El gobernador creo que hizo una buena apreciación de que esperaba que los íbamos a ir a buscar. Sí. Entonces se rodeó de, de defensores, ¿no? Varios Royal Marines del orden de 20 a 25 hombres, muy bien pertrechados y con una posición fortificada, habían instalado incluso eh, bolsas de arena y demás como para cubrir la posición dentro de la casa. En la casa del gobernador era una casa de 2 pisos, Ujú. una planta baja y un piso por arriba. Sí. Ellos estaban todos en el piso de arriba, o por lo menos en algún momento al terminar el combate estaban todos arriba. Ujú. Eh, Cuando el capitán Giachino se decide avanzar sobre la casa del gobernador, le indica en ese tiempo teniente de fragata García Quiroga, Diego García Quiroga, que es buzo táctico, él hablaba muy bien inglés y fue más que nada como traductor de todo, ¿no? Sí. Le dice, bueno, díganle que están rodeados por fuerzas argentinas y que les pedimos que no haya derramamiento de sangre inútil, que se rindan, que no tiene sentido ofrecer resistencia. Bueno, estaba diciendo toda esa perorata y del otro lado respondieron con fuego. Empezaron a tirar, tirar, tirar. Entonces, lo que hizo Giachino fue parapetarse. No había mucho de fortificación, no había mucho para defenderse, solamente una ligustrina, ¿no? Unos yuyos, y la cerca de madera, típica de las casas inglesas, Sí. una cerca de madera de 1,5 metros de alto. Eh, o sea que más que parapetados estaban a cubierto de las vistas. Sí. Los ingleses tiraban, nosotros escuchábamos a unos 4 kilómetros, estaba el cuartel de los alemanes, escuchábamos
el fuego y era muy fuerte, ¿no? Un intercambio fuerte de fuego, pero escuchamos solo del lado inglés. Por del lado bien. argentino todos teníamos silenciador. O sea que Mm. es una cosa frustrante y ahí uno se da cuenta cuál es el valor del factor psicológico, ¿no? Cuando uno tira y que el estallido, no sé si uno le pega o no, pero por lo menos que ponga la cabeza abajo. Abajo. No, Sí. ellos ni siquiera eso, ellos no se cubrían tanto porque ni escuchaban los tiros. Encima con la misión de no herir ingleses, nuestra gente Sí. tiraba a la parte de arriba de las ventanas. Entonces ellos entendían que sí había, seguramente había respuesta porque veían algunos fuegos, Sí. tuvo cañón, pero no, bueno, el combate fue un gran volumen de fuego del lado de ellos, del lado nuestro lo que se pudo, Ujú. y así pasaron cerca de casi una hora de combate. Nosotros, ¿qué hicimos? Desde el momento en que empezamos a escuchar este tiroteo, a 4 kilómetros, Sí. a mí me tocó decirle al comandante, vamos para allá, vamos a reforzarlo. El combate está allá, acá no pasa nada. Pero era de noche, estaba todo oscuro, y el comandante dice, no podemos irnos porque puede ser que esto sea una trampa, que nos hayan dejado llegar hasta acá Ah, mira. y nos van a hacer un contraemboscada. Ujú. Entonces, hasta que no haya luces, hasta que no amanezca, no nos vamos a mover de acá. Lo que vamos a hacer ahora es instalar una posición defensiva, 360 grados, en vez de mirar hacia adentro, hacia afuera, Ujú. en la previsión de que por ahí de golpe no nos ataquen a nosotros. Y así nos quedamos esperando mientras escuchábamos tiroteo hasta que empezó a amanecer. Apenas empezó a amanecer, nos encolumnamos y nos fuimos columna en formación de cuña, que es una formación incierta, digamos, no sabemos de dónde puede venir el tiroteo, Sí. hacia la casa del gobernador, caminando por el único camino que había desde el cuartel de los Royal Marines a Puerto Stanley en aquel momento. A medida que fuimos avanzando, había posiciones de ingleses que estaban armados y no combatieron, directamente se entregaban. Mira. Ponían el fusil en alto así y avanzaban hacia nosotros, y nosotros los íbamos recibiendo en la columna de atrás con gente que los iba custodiando. Sí. Ahí está, en una de esas está la foto famosa de Batista, de Sí. su oficial Batista. Eran ingleses que se habían entregado y que les habíamos sacado las armas y iban formados detrás de nosotros. Hasta que llegamos a la casa del gobernador. En ese momento se detuvo el fuego. Es decir, 100 metros antes de llegar, poquito antes de llegar, se detuvo el tiroteo y ahí nos enteramos que ya lo habían herido a Capitán Giachino, a García Quiroga también, Sí. y al enfermero, comando anfibio, Ernesto Urbina. Los tres hombres nuestros estaban heridos, Giachino ya en un charco de sangre grande. Los ingleses se entregaron, dejaron de tirar y entregaron las armas. Cuando vieron que llegábamos todos nosotros por un lado, y por otro lado ya estaba apareciendo el batallón 2 también, en vehículos anfibios. Sí. La superioridad numérica era aplastante para ellos, no tenía sentido, creo que entendieron que se iban a suicidar, Ajá. se entregaron prisioneros. Eh, yo llegué a verlo a Capitán Giachino, que llegó una ambulancia, lo cargaron y se lo llevaron. Había un sanatorio, un hospital chiquito Sí. en Puerto Stanley, ahí lo atendieron, pero ya estaba en coma. Había perdido mucha sangre. En realidad a él le habían entrado dos disparos, un tiro en las costillas y otro en la ingle, y fue por la arteria femoral Mm. que se desangró, ¿no? García Quiroga tuvo mejor suerte, lo hirieron también, lo dieron en el brazo y le tiraron un tiro, no le entró porque rebotó en una navaja Victorinox, una multiuso que tenía, Sí. que yo le había prestado, justamente, Mira. le salvó la vida, porque entró y rebotó y por suerte, bueno, sí No quedó le. herido, Sí. ¿no? Pero no murió. Y el cabo Urbina, cabo primero Urbina, era enfermero. Él, realmente el acto de él fue heroico, porque ya estaban desangrándose, estaban heridos en tierra y a unos 3 metros de él, Giachino
García Quiroga, y él, sabiendo que lo iban también a herir, a pesar de todo, trata de llegar hasta el capitán Chantino para inyectarle morfina, sí, no logra llegar hasta él, llega hasta donde está García Quiroga, lo inyecta, se inyecta a él, que lo habían herido, y se quedó ahí esperando. Así que sí. eso fue Creo que así fue en herido en el estómago, Urbina, me parece. sí, realmente no me acuerdo, no sé dónde fue herido, pero sí fue herido y realmente siempre que me toca contar esta circunstancia, Sí, digo que fue el sargento Cabral del siglo XXI, ¿no? sí. Porque él fue detrás, sin medir el riesgo de lo Ujú, que a él le iba a pasar, que lo sabía, tenía totalmente asumido, trató de llegar hasta su jefe exacto. y no pudo. Este, Después nos enteramos de varios detalles, ¿no? Con el tema, cómo fue por qué el capitán Giachino termina tomando una granada, le saca el seguro y se la muestra a los ingleses como diciendo, si se acerca alguno, yo lanzo la granada y morimos los que estén próximos a mí y yo también. Mira, Él entendió en un momento que los ingleses, de hecho, vieron movimientos de que intentaron, cuando vieron que estaba herido, sí. trataron de capturarlo Ah, mira, y hacer justamente lo mismo que hubiesen hecho, que iba a hacer Giachino con el gobernador. Teniéndolo el jefe, pedirle a sí, los demás que se rindiesen. se reí. Y entonces él entendió que estaba pasando eso Mm, y tomó esa decisión, es decir, yo me inmolo, yo también me muero, pero a mí no me toman prisionero. mira, Entonces no lo tomaron prisionero, él quedó ahí. Y recién pudo dejar de apretar la granada cuando llega la ambulancia y entre los que llegan estaba un amigo de él, que después fue almirante Monero, que hablando, ya estaba medio en coma, ¿no? Un Giachino, le hizo entender que era él, que quédate tranquilo, Pedrito, soy Cacho, Alberto, no me acuerdo cómo se llamaba, este, dame la granada, déjame, bueno, le sacó la granada, le puso el seguro y sí. por suerte la cosa no llegó a mayores, ¿no? Así fue la cosa, se rindieron los ingleses, izamos el pabellón, ahí enfrente de la Casa Gobernador había un mástil, pabellón argentino, por primera vez después de casi 150 años, Me imagino esa y emoción del momento. sí, y bueno, nos enteramos que había muerto Giachino, Mm, y a mí me ordena el comandante que yo acompañe el cuerpo, el capitán Giachino, al continente. Los comandos míos se quedaron un día más, 2 días sí, más, levantando posiciones defensivas a los ingleses, porque había en la costa. sí, Me enteré ahí que en las playas que yo había seleccionado, en la principal, no en la alternativa, sí. habían instalado dos ametralladoras pesadas. Mm, Si yo si hubiese cumplido lo que yo tenía planeado, yo no estaría contando el cuento este, ¿no? Así que es esto increíble. refuerza que sí, que Dios es comando anfibio Exacto. y que a mí me ayudó mucho, y siempre reconozco eso, ¿no? Porque para mí fue algo fuera de lo común, ¿no? Realmente que me dio a esperar toda esa sumatoria de circunstancias que fueron favorables para que la misión se cumpliese. Te entiendo, sí. Y bueno, lo que pasó después es historia de otro costal, ¿no? Exacto. A nosotros nos tocó, como quien diría, la parte dulce de la guerra, la parte de la conquista, la recuperación. Pudimos Sí, cumplir con la misión, a pesar, siempre lamentamos muchísimo la muerte del capitán Giachino. Era un líder a quien todos queríamos mucho y admirábamos, una persona muy humana, un excelente profesional, alguien bueno, era un ejemplo para todos, muy querido. Y a veces pasa eso, ¿no? Que mueren primero los buenos. exacto. Este, Sí, pero él dejó un ejemplo para muchos, es un ícono de los comandos anfibios, y después de su muerte seguimos enorgulleciéndonos de haberlo tenido como jefe, ¿no? Y como nos dejó su estela a seguir. Así que bueno, Matías, después de eso, sí, fui al continente, llevamos el féretro de Capitán Giachino, lo velaron, ujú, en aquella oportunidad lo colocaron, lo enterraron en el cementerio de Punta Alta. Posteriormente
sé que terminó en Mendoza, porque él era mendocino, su familia. Y todo lo demás, bueno, ya te digo, es historia que será mejor contada por aquellos que la pudieron vivir. Nosotros, Exacto. los comandos anfibios, no volvimos a las islas como agrupación, solo quedó una patrulla de 8 hombres o 10, lideradas por el suboficial Basualdo, no había ningún oficial. Y esto fue así porque la idea, a ellos los dejaron como refuerzo de los ingenieros anfibios. Tenían que instalar campos minados y Sí, trampas explosivas, sí, no para cumplir funciones de comando. Finalmente cumplieron más de 10 misiones de comandos, estando ahí. Eh, este, Se infiltraron varias veces, llegaron eh, hasta el el estrecho de San Carlos, sí. cuando ya tenían, ahí había más de 2.000 ingleses operando con helicópteros y demás, fueron detectados en la evasión y a raíz de esa detección, 3 de ellos fueron heridos y fueron tomados prisioneros, pero bueno, volvieron vivos por suerte, todos. Esa fue la historia. Bien. Y ustedes que me comentaste que no volvieron a las islas, pero en el transcurso de estos 74 días hasta el 14 de junio que llega la rendición, eh, ¿había algún que otro plan por si tenían que volver o cómo fueron esos días posteriores en el continente? A comienzos de junio hubo un plan que se llamó Buitre, eh, un plan realmente muy difícil de cumplir, porque el riesgo era altísimo, que en términos generales consistía en que ya no éramos todos los comandos anfibios que estábamos en la operación, sino que quedamos los que estábamos destinados. O sea, los que fueron de refuerzo se volvieron a sus unidades, Sí, algunos de ellos volvieron a Malvinas, pero como agrupación de comandos quedamos solamente operativos 35 hombres, y nuestra misión era atacar Puerto San Carlos. Pero el tema era que estábamos en ese momento nosotros todos concentrados en Río Gallegos y teníamos que viajar a Río Grande en avión, y ahí íbamos a transbordar a un helicóptero Chinook, que son de esos helicópteros grandes, que tienen capacidad para 40 hombres, 35 comandos anfibios con armas, con municiones, con los botes, con todos los botes, con los motores fuera de borda. Nos iban a desembarcar en la isla Gran Malvina, no la Soledad, donde está el Puerto Stanley, sino en la otra. Y teníamos que hacer una marcha de más de 30 kilómetros con los botes al hombro, con los motores, con el armamento, con la munición, sí, solos. Y era descabellado. Y una vez, después de esa marcha, desde enfrente de donde estaba la posición de los ingleses, a la noche, atravesar el canal y atacar a los ingleses. 35 hombres contra 2.000. En la Ah, Termópilas increíble. era lo mismo que iba a ser la Termópilas, ¿no? Exacto. Este, yo creo, desde mi posición de la teniente corbeta, te recuerdo, yo no estaba dentro de las máximas, Sí, la máxima conducción de la guerra, para nada, al contrario, era un oficial moderno, pero de lo que yo me había enterado era que la Marina tenía que intervenir en alguna otra operación más. Era como una especie de manotazo al ahogado, porque el ejército ya tenía sus 2 compañías de comandos trabajando en Malvinas. Nosotros teníamos nuestros 10 hombres nada más, sí, pero consideraban que los que estábamos en Río Gallegos estábamos siendo desaprovechados. Y yo creo que sí, estábamos siendo desaprovechados, pero ya era tarde para hacer todo eso. exacto, sí. Ya era muy tarde. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento recibimos esa orden de embarcar en el avión que nos iba a llevar desde Río Gallegos a Río Grande, Ujú. en la isla de Tierra del Fuego, y yo le llamé a mi padre para despedirme. Dije, yo no vuelvo de esa operación, yo sé que no vuelvo, porque nos dieron una misión que es imposible, pero vamos a cumplir la orden. Entiendo.
Entonces, el avión, incluso ya estábamos a bordo del avión y de golpe alguien ordenó que no, que se abortaba la operación. Nunca se cumplió. Operación Buitre. Yo he preguntado varias veces a ver cómo se había hecho el planeamiento, quiénes habían participado y demás, y siempre me fue difícil. Nunca pude enterarme de esos detalles. Pero tampoco hubiese servido para mucho, ¿no? Obviamente yo creo que fue algo pergeñado por gente que no conocía realmente nuestras capacidades. A veces uno ve las películas de los comandos y cree que son todos Rambo, ¿no? Sí. Y no, no es así. En toda operación siempre hay un cálculo de bajas. Ninguna duda que puede existir tal vez una misión que diga justifica que mueran todos por el bien de otros, muchos más, pero en ese momento eso no iba a suceder, ¿no? Estoy seguro que iba a ser más una pérdida nuestra que ganancia de todos, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Y la verdad que esta operación no la conocía, sinceramente. Así fue. Eso surgió como algo muy interno, te lo Ujú, cuento ahora, ya lo he contado en dos o tres oportunidades. Este, pero cada vez que lo cuento sé que estoy revelando por ahí una intimidad, ¿no? Pero el tiempo ha pasado y a veces ese tiempo justifica que yo no tengo que hacer adoctrinamiento de nada, yo tengo que contar lo que realmente sucedió. ujú. La realidad es que después de todo eso, a pesar de los errores, a pesar de las inconsistencias, de las improvisaciones, la misión se cumplió. Recuperamos las Malvinas, a todos los ingleses los devolvimos a las islas en aquella oportunidad, sanos y salvos, en una situación que hasta podría llamarse de caballeros, porque entendíamos que era la mejor manera de facilitar las posteriores negociaciones diplomáticas. Exacto. Si hubiese existido derramamiento de sangre al lado de ellos, era como para darle la justificación de alguna reacción de otro calibre del lado de Ujú. ellos. Pero bueno, creo que no, nos faltó también evaluar que del otro lado estaba Margaret Thatcher y pasó lo que pasó con el crucero, ¿no? Exacto. Que Pero bueno, después de eso no había forma de negociar nada. no hay forma de negociar ya con tantos muertos, 321 muertos en una Ujú. sola acción. Sí, tremendo. Este, ¿Qué va a ser? Son las idiosincrasias, ¿no? Que pintan a cada pueblo, a cada combatiente. Igual sirvió para mucho. Hoy, después de casi 40 años, como bien dijiste, Ujú. seguimos hablando de esto y vamos a seguir hablando. Nuestros hijos van a seguir hablando, nuestros nietos, y valió. Son 649 muertes que han quedado allá, que justifica todo lo que se puede hacer y yo te agradezco mucho lo que estás haciendo, porque tus acciones son las que favorecen a que se mantenga viva la causa de Malvinas, ¿no? Si no existiese gente como vos, y que nos diesen la oportunidad a nosotros, que todavía estamos vivos, y no por mucho tiempo más, este, podamos contar lo que pasó de primera fuente, ¿no? Y lo que sentimos, yo después a lo largo de tantos años, el orgullo de haber podido estar ahí presente, no lo considero un mérito, lo considero una suerte. Yo no soy un héroe, los héroes se han quedado allá, y creo que sí, como te dije antes, lo que me tocó vivir, tengo que compartirlo. Mientras esté vivo lo voy a hacer para que no surjan versiones raras, extrañas, como existen actualmente, que hay gente que dicen que se torturaba a los soldados, que han armado causas para meter presos a militares y todo con un tinte político, Sí. ideológico, que es espeluznante, perverso. Pero tenemos que entenderlo, que existe. Lo peor que podemos hacer es negarlo o descreerlo. Es una realidad. Eh, y esa realidad a nosotros nos duele muchísimo, porque nos ha enfrentado con el pueblo, enfrentado a los militares con el pueblo, y yo entiendo que la patria no es el territorio, la patria es la gente. Eh, Vos sos patria para mí,
Y si nos tocó ir y hicimos lo que hicimos, lo hicimos por todos nosotros. Eso es lo que tienen que tratar de entender todos, ¿no? Bernardo, y sinceramente con estas palabras le diste un cierre perfecto a a la entrevista. Y como te dije en un principio, la verdad que te vuelvo a agradecer. Fue muy interesante. Nos contaste prácticamente todo, hasta con detalles de cosas que yo no conocía. Y gracias. Como le digo a cada veterano, por más que hayan sido su trabajo, su preparación, gracias por lo que hicieron, porque lo hicieron por todos nosotros. Bueno, gracias a vos, como te dije, por esta oportunidad y estoy disponible, estoy al pie del cañón. ¿No? Así que realmente estamos en contacto y te vuelvo a agradecer y te mando un fortísimo abrazo. Lo mismo, un gran abrazo, Matías. Ojalá y nos encontremos en persona en algún momento. Ojalá, así sea. Te mando un abrazo. Gracias. Chao, gracias.